Qué buen tiempo hemos tenido juntos en la presencia de Dios. Y sabes, no hay nada mejor saber que tenemos un Padre que nos ama. Y no sé, es muy bueno estar juntos en la presencia de Dios. Así es que quiero animarte hoy domingo a que puedas conectarte, que puedas abrir tu corazón, porque yo sé que Dios nos va a hablar. ¿Y por qué no preparas y te traes una libreta? Porque sé que Dios te va a hablar. ¿Por qué me acompañas a darle un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestro pastor Humberto Acero? Hola, ¿qué tal? Qué gusto verlos otro domingo más. Pedimos a Dios que estén bien en sus casas, en sus hogares. Seguimos clamando a Dios porque Dios pronto nos dé una nueva forma de enfrentar la vida y creemos que así va a ser y creemos que no va a tardar mucho. Hoy continuamos con la segunda parte de esta serie que hemos denominado el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Ya tuvimos una primera plática, esta es la segunda. Hoy voy a hablar del Evangelio desde la perspectiva del apóstol Pablo. Como ustedes recordarán, Pablo tuvo un encuentro muy particular con Jesús. El libro de Hechos número 8 nos relata la conversión de Pablo. Es una conversión muy propia de él. Habrá que entender que él era un fariseo de fariseos, era un hombre que había sido muy preparado, había sido entrenado y ejercía con un celo lo que él hacía. Él perseguía a la iglesia. Pero el libro de Hechos, capítulo 8, nos relata una conversión que solo la ves en su persona. Y era justamente por el llamado que él tenía. Y él tiene un encuentro con el Señor, no me voy a meter a eso, pero hay un diálogo muy claro y él recibe directamente de la presencia de Dios. Si ustedes recordarán, Dios le habla a un hombre llamado Ananías y le dice: quiero que vayas a tal calle, ahí va a estar un hombre llamado Pablo. Y este Ananías le dice: pues sí, pero ¿estás consciente de con quién estás mandando? Este cuate anda asolando a la iglesia. Y Dios le dice: ve, porque instrumento escogido me es él. Y Dios establece en el libro de los Hechos que va a usar a Pablo para anunciar el Evangelio o la buena noticia. La noticia, pero ¿de qué noticia estamos hablando? Quiero aclararles que particularmente Pablo lo recibió directamente del Señor. Vamos a Gálatas 1, del versículo 13 al versículo 16, para que entendamos esto. Ustedes saben, dice esta parte de la Biblia, cómo me comportaba cuando pertenecía a la religión judía, está hablando de Pablo, y cómo perseguí con violencia a la iglesia de Dios. Hice todo lo posible por destruirla. Yo superable ampliamente a mis compatriotas judíos en mi celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa y luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena nueva, el Evangelio, acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar con ningún ser humano. Es decir, quiero que entendamos algo. Pablo tiene una revelación, él en lo particular, del mensaje que él va a dar, de la buena noticia que él va a dar. Entonces hoy vamos a analizar, no muy profundamente, pero sí de manera muy representativa, cómo es que Pablo nos da este mensaje. Quiero llevarlos, por favor, al libro de Corintios, capítulo 15. Ahí está el Evangelio según San Pablo. Lo vamos a dividir en 3 secciones para que lo entendamos muy bien. Es como si tomáramos partes de este libro para entender. Y vamos a 1 Corintios 15, versículo 1. Y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice el versículo 1: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia, o permítanme recordarles el Evangelio. Dice que ya les prediqué
En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firme en ella, hablando de la buena noticia. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué. A menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Vamos a entender esta primer parte. Pablo les dice a los corintios: yo ya les prediqué esta buena noticia, yo ya les he hablado, y si ustedes siguen creyendo, ¿sí?, van a permanecer. Y les dijo, es una buena noticia que salva. Quiero que entiendas algo. Mucha gente confunde el plan de salvación con el evangelio, y la verdad, la salvación emana de conocer el evangelio, de entender la buena noticia que tenemos en Cristo Jesús. Y quiero que nos ubiquemos un poco en el contexto de aquellos años. Estamos hablando del siglo I, en donde la iglesia empieza a crecer, a expandirse. Pablo les habló a los corintios y les habló de una noticia. ¿Cuál es la noticia? Eso lo encontramos en los versículos, en dos secciones, del 3 al 5. Vamos a leer primero del 3 al 5. Dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí mismo. Ahí les dice: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Y empieza a decir: Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Eso es lo primero que vamos a analizar. Cristo murió por nuestros pecados. A veces lo decimos muy a la ligera, pero hay que entender muy bien esta forma en que muere Jesús. Y te lo quiero explicar para que lo veamos desde tres facetas distintas. Número uno, murió por nuestros pecados, ¿sí? Y quiero que lo entiendas. Él murió con nosotros. Número uno, con nosotros. ¿Por qué digo con nosotros? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y aquí habla que murió por nuestros pecados, es decir, Él murió con nosotros. Punto número uno. Punto número dos, Él murió en lugar de nosotros. El sacrificio de Jesús es un sacrificio que Él decide hacerlo en sustitución de ti y de mí. Es un sacrificio sustitutivo, lo hizo por ti y por mí. Porque tú y yo no podíamos pagar ese precio, ni aún muriendo como Él murió. Porque solo Él era el cordero idóneo para poder pagar ese precio. Entonces Cristo muere con nosotros, muere en lugar de nosotros, y por otro lado, muere por nosotros, para que tú y yo pudiésemos tener salvación. Por eso yo insisto que del evangelio emana la salvación. Si entiendes lo que Jesús hizo, y hay que entenderlo muy bien, Jesús muere y Jesús es enterrado, Jesús es resucitado y Jesús vuelve a aparecer. La buena noticia es esa, amados, que Jesús muere, es enterrado, resucita y vuelve a aparecer. Esta parte de la noticia, esta parte del evangelio es fundamental. Te voy a decir por qué. No es solo que haya muerto y resucitado, es que venció a la muerte. Por eso Jesús es rey. Jesús es rey. ¿Por qué? Porque un rey se ensalzaba cuando tenía una victoria, y Jesús, al vencer la muerte por ti y por mí, Jesús se convierte en rey y señor de todo. Pero lo hizo pensando en ti. Quiero que pienses en ti y te olvides de todos los demás. Él fue conmigo a la cruz. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos que ir diario a la cruz y dejar ahí nuestros pecados. Dejar ahí nuestras conductas que no son alineadas con la verdad de Dios. Y tú y yo sabemos que algún día vamos a resucitar
como Él resucitó. Es una promesa que Él nos ha dado. Esa es la noticia del Evangelio. Esa es la gran noticia. Pero quiero que entiendas, el entender el Evangelio transforma vidas. Jesús no vino a ofrecernos una religión. Una religión no es más que un conjunto de cosas que tienes que cumplir. Eso Dios lo intentó en el Nuevo Testamento y no funcionó, porque nadie lo pudo cumplir. El Evangelio consiste en creer lo que Jesús hizo por nosotros. La presencia de Dios viene a tu vida. Tú eres empoderado por el Espíritu Santo, eres engendrado de nuevo, vuelves a nacer, tienes una nueva naturaleza y puedes empezar a caminar como Jesús caminó. Pero en respuesta a esta noticia, en respuesta a lo que Él hizo por ti. Y vuelvo a insistir, no es lo que tú y yo hacemos, es lo que Él ya hizo por nosotros. Eso es lo importante del Evangelio, entender que Él murió. No se ofendan, pero hay mucha gente que va a una iglesia cristiana y ni siquiera conoce a Jesús. No se ofendan, por favor. Pero tú y yo tenemos que entender claramente esa noticia. Él murió por nuestros pecados, por tus pecados, por mis pecados. Y eso nos permite ser llamados hijos de Dios. Eso dice el libro de Juan, capítulo 1. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios con una nueva naturaleza incorruptible. Versículo 4 dice: Jesús murió por nuestros pecados y se fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos. Dice la Biblia que el mismo Espíritu Santo fue quien levantó a Jesús de los muertos. Jesús vence a la muerte y resucita, tal como lo dicen las Escrituras. No solo lo vieron los discípulos, porque ahí el versículo 5 dice, lo vio Pedro y luego los 12. Pero déjame decirte algo, lo vieron otras 500 personas más. Este mismo capítulo lo dice. ¿Sí? Y quiero que entiendas, la resurrección de Jesús es totalmente real. Nadie cuestiona históricamente que haya fallecido y que haya resucitado. Y es el único hombre que lo ha hecho. Y ha dado una promesa. Dice el libro de Tesalonicenses, los muertos en Cristo resucitarán primero. Tú y yo, que estamos en Cristo, que hemos entendido esta buena noticia, que le hemos hecho parte de nosotros, que la vivimos, vamos a resucitar juntamente en su venida. Porque Él venció a la muerte por ti, por mí, y tú y yo no vamos a morir por la eternidad, vamos a resucitar como Él resucitó. Esa es la noticia, ese es el evangelio de la iglesia en los primeros años. Es lo que ellos entendían por evangelio. Y me gusta mucho lo que hace Pablo, porque Pablo respeta la perspectiva del evangelio que tenía la gente en ese entonces. Hasta más adelante él empieza a hablar de la revelación que él tiene, porque él tuvo una buena noticia revelada de manera personal y fue elegido por el Señor para darnos esa buena noticia. Los quiero llevar del versículo, en ese mismo capítulo, del 20 al 28. 1 de Corintios 15, 20. Si son tan amables. Aquí Pablo vuelve a narrarnos, vuelve a explicarnos toda esa nueva noticia. Es importante que tú y yo lo captemos muy bien. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos, dice el versículo 20. Él es el primer fruto de una gran cosecha. Él es el primero de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecemos a Cristo recibiremos vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden.
Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. Cuando Él regrese. Versículo 24 dice: después de eso vendrá el fin, cuando Él entregará el reino a Dios el Padre, luego de destruir a todo gobernante, todo poder y toda autoridad. Hay un nuevo mundo, hay una nueva creación, y tú y yo vamos a resucitar. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido será la muerte. Versículo 27. Pues las Escrituras dicen: Dios ha puesto todas las cosas bajo su autoridad. Claro que cuando dice todas las cosas están bajo su autoridad, no incluye a Dios mismo, quien le dio a Cristo su autoridad, hablando del Padre. Pero versículo 28, amados: entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo toda la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas esas cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Déjenme decirles algo, amados. El final de la Biblia es este, versículo 28 de Primera de Corintios 15. Cuando Dios gobierne y Jesús haya puesto todo bajo la autoridad del Padre, ahí empezará una vida nueva. Y ese día tú y yo vamos a resucitar y vamos a tener vida. Quiero que entiendan algo, los voy a llevar al mismo libro de Génesis. Jesús, el Dios Padre, restaura el plan original, tener hijos y que vivieran bajo su autoridad. El día que esto ocurra, se va a restaurar el plan original de la creación. Sexto día de la creación. Dios va a llegar a su plan original. Y tú y yo vamos a ser parte de eso. Tú y yo vamos a ser parte de eso. Quise hablar de esto a la iglesia por la importancia de que nuestra iglesia o todos los que nos escuchan les quede bien claro qué es el Evangelio. Subrayo, Jesús es el primero de la cosecha. El día que Jesús resucitó, ahí empezó el establecimiento del reino de Dios en esta tierra. Por eso Juan el Bautista decía: el reino de los cielos se ha acercado. Porque cuando Jesús resucita y empieza a levantarse una nueva generación de gente que tiene una nueva creación, una nueva identidad con el Dios, que tiene una relación con el Señor, y empieza a extenderse el reino de Dios, del cual tú y yo hoy día somos parte. La buena noticia, amados, es que Jesús murió por nuestros pecados, resucitó y nos dio nueva vida. Y un buen día de nuestras vidas, muchos de nosotros tuvimos un encuentro con Él y seguimos avanzando en su propósito divino para extender el reino de Dios, transformando nuestras vidas. Quiero que sepan algo: cuando el Evangelio llega y es realmente sembrado en el corazón de una persona, se desata el poder de Dios en esa persona y esa persona puede transformar su vida. Eso ya ocurrió con muchos de nosotros. Yo te exhorto, amado, a que sigas estudiando la palabra de Dios y que alinees tu vida a su voluntad, por el simple deseo de amarlo y decir: Señor, yo quiero tener una relación personal contigo. No porque te quieras ganar tu salvación. No, la Biblia dice que somos salvos por fe, no por obras. Cuando entiendes el Evangelio y crees en el Evangelio, emana la salvación para tu vida. No es que hagas una simple oración, es que permites que la presencia de Dios venga a tu ser y tú transformas tu vida. Empiezas a conocerlo, a acercarte a Él, a amarlo a Él, a anhelar ser como Él fue. Sabemos que algún día vamos a descansar y vamos a dormir, pero vamos a resucitar
en el final. Porque no va a haber una muerte segunda para nosotros. Va a haber vida eterna en Cristo Jesús. Yo quiero hacer una oración. Tal vez tú nunca habías escuchado nada de esto. Tal vez tú ni siquiera entendías bien a bien qué era el Evangelio. A lo mejor tienes ya tiempo congregándote, pero a lo mejor no habías entendido qué era el Evangelio, y esto que hablamos hoy es el Evangelio. Vamos a seguir hablando una semana más de esto. Pero quiero que entiendas algo muy claro. Si tú hoy tienes ciertas dudas de cómo está tu vida, yo voy a hacer una oración por todos. Porque este mensaje que tú oíste es el mensaje que escuchó la iglesia en los primeros años de su formación, y fue la que transformó la vida de mucha gente en el libro de los Hechos. Y hoy quiero orar por cada persona que está ahí. Quiero que cierres tus ojos y le digas: Señor Jesús, hoy entendí cuál es la noticia. Hoy entendí, Señor, que yo puedo cambiar mi destino. Que yo quiero aceptar, Señor, que tú muriste por mis pecados, por los míos particularmente. Pero también reconozco que tú resucitaste, Señor, y que tú quieres darme vida, que tú quieres darme una nueva identidad. Quiero ser parte de tu nueva creación. Quiero caminar contigo, Señor. Quiero recibir tu señorío y someter mi vida a tu voluntad. Yo te acepto, Jesús, como mi Señor, y decido caminar contigo el resto de mis días. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios, gracias por esto. Y quiero leerte lo que dice Mateo 5 en el versículo 16 en la versión del mensaje. Y dice así: mantén la casa abierta, sé generoso con tu vida. Al abrirte a los demás, incitarás a las personas a abrirse con Dios, este generoso Padre Celestial. ¿Sabes? Me encanta porque dice mantén la casa abierta. Y yo quiero animarte que en este tiempo tú y yo podamos mantener nuestros brazos abiertos, nuestro corazón abierto, porque cuando tú y yo somos generosos, mostramos quién es nuestro Padre. Tenemos un Padre generoso, tenemos un Padre amoroso. Entonces quisiera animarte a eso. Este tiempo, cuando tú y yo mantenemos nuestra generosidad abierta, podemos mostrar que hay un Dios generoso, no solamente para con nosotros, sino aquí dice, al hacer esto, al mantener esta vida, dice, otros podrán conocer quién es nuestro Padre. Así es que muchísimas gracias por este tiempo que has mantenido tu generosidad. Sé que Dios va a tocar muchas vidas a través de cómo hemos mantenido esta vida. Agradecemos muchísimo tu generosidad, y también quiero recordarte que si tú quieres continuar y dando tus donativos, lo puedes hacer mediante OXXO o una transferencia electrónica. Muchísimas gracias por este tiempo. Qué bueno que conectaste hoy con nosotros. Seguramente Dios te habló, y quiero animarte a algo. ¿Por qué no compartes este link? Seguramente Dios puede transformar la vida de alguien más. Así es que te animo a que lo compartas con tus amigos, con tus vecinos, y que hoy tengas un excelente domingo y disfrutes a tu familia.